Lumen Burrows-Cale estaba de pie frente al espejo del baño, mirando fijamente su propio reflejo. Sus ojos grises parecían cansados, a pesar del impecable maquillaje. Sobre la mesa, a su lado, había un frasco de polvos abierto y otro de perfume, una sutil fragancia con notas de jazmín y sándalo que Thorvald había calificado una vez de perfecta para ella. Hacía tiempo que había dejado de fijarse en cómo olía ella. Se ajustó a máquina el cuello de la blusa y se echó hacia atrás la austera chaqueta. Una ejecutiva de cuentas de una empresa farmacéutica no podía permitirse el lujo de parecer descuidada, sobre todo cuando todo se desmoronaba por dentro. 34 años, una carrera con la que muchos solo pueden soñar, una casa en el lujoso barrio de Grand Prairie y un matrimonio que poco a poco se iba convirtiendo en un campo de batalla sin un solo disparo. Sus 6 años con Thorvald Hollingsworth, el exitoso propietario de una cadena de restaurantes de comida rápida, empezaron con ramos de flores, regalos inesperados y confesiones apasionadas. Ahora no queda ni rastro de aquello. ¿Vendrás pronto? La voz de Thorvald sonaba impaciente desde el dormitorio. Tengo una reunión con los proveedores. Voy para allá, contestó Lumen echando un último vistazo al espejo. El desayuno les esperaba en el comedor, preparado por el ama de llaves que venía 3 veces por semana. Era exactamente como Thorvald lo quería. Los dos estamos demasiado ocupados para perder el tiempo en tareas domésticas, dijo. Aunque a Lumen le gustaba cocinar, sobre todo para ellos dos. Thorvald estaba sentado a la mesa mirando algo en su teléfono. Era guapo, con esa belleza masculina madura que solo se hace más expresiva con la edad. Pelo oscuro con canas en las sienes, rasgos claros, postura segura. Antes, solo con mirarle se quedaba sin aliento. Ahora era más probable que su mirada se dirigiera a la pantalla de su teléfono. ¿Qué haces hoy?, preguntó Lumen preparándose una ensalada. Tengo una reunión con los proveedores y luego tengo que pasarme por el nuevo restaurante de Riverside Drive, respondió él sin levantar la vista del teléfono. Puede que llegue tarde. No me esperes levantada para cenar. ¿Otra vez?, soltó. Es la 3ª vez esta semana. Tengo un negocio que atender, Lumen. Alzó la vista con una expresión de irritación en los ojos. Ya sabes cómo funciona. Ella lo sabía demasiado bien. Primero retrasos en el trabajo, luego cenas de negocios, luego viajes de negocios. El patrón clásico sobre el que había leído en revistas femeninas y oído a amigas cuyos matrimonios se habían venido abajo. Nunca pensó que se encontraría en esta situación. Claro, sonrió, sorprendida de lo fácil que le resultaba aquella sonrisa falsa. Hoy también tengo un gran día, una presentación a los distribuidores. Seguro que estarás bien, dijo sin mucho interés, como si comentara el tiempo. Antes le preguntaba detalles sobre su trabajo, interesado por sus proyectos, orgulloso de sus logros. Ahora todo se limitaba a frases vacías. El teléfono de Thorvald sonó y su rostro se iluminó con una sonrisa, la misma sonrisa que antes había sido para ella. Tecleó una rápida respuesta y se levantó de la mesa. Tengo que irme. Se inclinó hacia ella y le dio un beso mecánico en la mejilla. Que tengas un buen día. Cuando la puerta se cerró tras él, Lumen exhaló lentamente. El día empezó como de costumbre, con la sensación de estar interpretando un papel en una obra cuyo guión no había escrito ella. La oficina de la empresa farmacéutica Green Med estaba en un moderno edificio de cristal y hormigón en el centro de negocios de Grand Prairie. A Lumen le encantaba su trabajo. Aquí se sentía como en casa, donde sus opiniones tenían peso y sus decisiones conducían a resultados, no como en casa. Gran presentación, Lumen, la detuvo Marcus Hedges, director de marketing tras la reunión. Siempre sabes cómo presentar la información para interesar incluso a los clientes más escépticos. Gracias, sonrió ella, esta vez sinceramente. Llevo mucho tiempo trabajando en este proyecto. Por cierto,
Emily y yo vamos a dar una pequeña fiesta el sábado. Nada lujoso, solo una barbacoa en el patio trasero. Thorvald y tú deberíais venir. Lumen dudó un momento. Cuando se mudaron a Grand Prairie hacía 3 años, Thorvald había aceptado este tipo de eventos, pero poco a poco había ido rechazando las invitaciones de sus colegas, diciendo que le aburrían los farmacéuticos y su charla sobre medicamentos y cifras de ventas. No estoy segura de que Thorvald pueda venir, dijo finalmente. Tiene una agenda muy apretada con el nuevo restaurante. Entonces ven solo, sugirió Marcus con facilidad. Emily se alegrará de verte. A menudo dice que no socializáis mucho. Era cierto. Hubo un tiempo en que Emily Hedges y ella almorzaban juntas con regularidad y a veces salían de compras, pero gradualmente se volvieron menos frecuentes, en parte por la carga de trabajo, pero sobre todo por la desaprobación implícita de Thorvald. Probablemente habla de su marido contigo y luego le cuenta todo sobre nosotros, dijo. No quiero que nuestra vida privada se convierta en tema de cotilleo en la oficina. Intentaré ir, prometió Lumen, aunque no estaba segura de cumplir su promesa. De vuelta a su despacho, se sumergió en su trabajo. Análisis de mercado, informes de ventas, planificación de una estrategia para promocionar un nuevo fármaco. Todo ello requería concentración y no dejaba tiempo para pensar en problemas personales. Por eso le gustaba tanto su trabajo. Allí podía olvidarse de lo que pasaba en casa. El teléfono vibró. Un mensaje de Thorvald. No pasaré la noche en casa. Viaje de negocios a Dallas. Vuelvo mañana. Lumen sintió que algo en su interior se estremecía. No estaba previsto ningún viaje de negocios a Dallas, lo sabía a ciencia cierta. Hacía 15 días que habían hablado de su programa de trabajo para el mes, y en él no figuraba ningún viaje a Dallas. Ella quería escribir. Estás mintiendo. Sé que estás mintiendo. Pero en lugar de eso escribió. Vale. Buen viaje. Lumen se recostó en la silla y cerró los ojos. ¿Cuándo se habían torcido las cosas? Quizá cuando la ascendieron y empezó a ganar más que él, o cuando se negó a dejar su trabajo para dedicarse solo a la casa, como él le había sugerido, o cuando dijo que aún no estaba preparada para tener hijos porque primero quería hacer carrera. No, empezó antes. Las pequeñas cosas que ella no notó al principio, la forma en que criticaba a sus amigos, la forma en que insistía en mudarse a Grand Prairie, lejos de su familia, especialmente de su padre, a quien consideraba una mala influencia. De la forma en que poco a poco había hecho que todas las decisiones fueran solo suyas. Por la noche, la casa la recibió con silencio. Normalmente era un silencio agradable después de un ruidoso día de trabajo. Esta noche parecía presurizado, un recordatorio de lo vacía que se había vuelto su vida. Lumen abrió la nevera, pero no tenía apetito. En lugar de cenar, se sirvió un vaso de vino y se sentó en el sofá del salón, encendiendo la televisión como fondo. Su mirada se posó en la foto de la mesita. Ella y Thorvald el día de su boda. Ambos sonrientes, felices, enamorados. Parecía tan joven, tan ingenua. Junto a esta foto había una de ella con su padre, Kenelm Borrow-Scale, el antiguo propietario de una empresa de construcción, un hombre de carácter difícil, pero que la amaba incondicionalmente. Thorvald fue quitando poco a poco esa foto, al igual que muchos otros recuerdos de su familia. Demasiados marcos hacen que una habitación parezca desordenada, había dicho entonces. Por un segundo sintió ganas de llamar a su padre, para oír su voz ronca, su juicio directo, a veces duro, pero siempre sincero. Pero hacía casi un año que no lo llamaba. Primero porque Thorvald siempre encontraba razones por las que no era un buen momento para visitar a sus padres o recibirlos en casa. Luego por una discusión. Su padre dijo sin rodeos que Thorvald la estaba de la familia. Ella salió en defensa de su marido y le dirigió duras palabras a su padre. Y entonces
Torvald hizo todo lo posible por romper su comunicación. Mis pensamientos se vieron interrumpidos por el sonido del teléfono, una llamada entrante de un número desconocido. Lumen Hollingsworth, contestó, utilizando el apellido de su marido, como siempre hacía en las conversaciones de negocios. Señora Hollingsworth, soy Jason, de seguridad del River Grill. Su marido se dejó la cartera y en ella estaba su tarjeta de visita con su número de teléfono. Lumen se quedó helada. El River Grill era uno de los restaurantes más caros de la ciudad y desde luego no formaba parte de la cadena de Torvald. Gracias por la información, dijo con voz uniforme. Se lo diré a mi marido cuando vuelva de su viaje de negocios. Un viaje de negocios. Había sorpresa en la voz del hombre. Pero si acababa de llegar, hacía una hora. Debo de estar confundida, se corrigió Lumen rápidamente. Gracias por llamar. Tras la llamada permaneció sentada largo rato, así que no había viaje de negocios a Dallas. Torvald estaba aquí, en Grand Prairie, en un restaurante caro. Y al parecer no solo. Eso explicaba las cenas de Incash, los regresos tardíos, los repentinos viajes de negocios. En un impulso repentino, Lumen abrió su ordenador portátil y se conectó a su cuenta de tarjeta de crédito conjunta. Revisó las últimas transacciones. Restaurante River Grill, hace 15 días. Joyería Diamond Line, hace 10 días. Lakeview Inn, hace 4 días. Y el River Grill de nuevo hoy. Todo encaja. Torvald estaba viendo a otra mujer, probablemente durante meses. Ella debería haber sentido dolor, rabia, celos. Pero extrañamente todo lo que sintió fue vacío y una ligera amargura. Era como si hubiera recibido la confirmación de algo que sospechaba desde hacía tiempo, pero que no quería admitir. Por la noche, Lumen no pudo dormir durante mucho tiempo. Se quedó mirando al techo, preguntándose qué hacer a continuación. ¿Debía montar un escándalo? ¿Exigir explicaciones? ¿Empacar en silencio y marcharse? Ninguna de las opciones parecía acertada. Por la mañana, mientras ella desayunaba, Torvald regresó. Parecía fresco y descansado, como si hubiera pasado la noche en un buen hotel y no en la cama de otro. «Buenos días», le besó la mejilla como si nada. «¿Qué tal la noche?» «Tranquila», respondió ella. «¿Y tu viaje de negocios?» «Productivo», se sirvió una taza de café. «Creo que tendremos un nuevo proveedor de carne para toda la cadena. Las condiciones son muy favorables». Las mentiras brotaron de él con tal naturalidad que por un momento Lumen dudó de sus conclusiones. ¿Podría ser que se hubiera equivocado? ¿Podría haber alguna otra explicación para todas estas cuentas y su ausencia? Pero entonces le vio comprobar su teléfono y la misma sonrisa apareció en su rostro. Íntima, cálida, no destinada a ella. «Lo recuerdo», decidió poner a prueba su teoría. «Recibiste una llamada del River Grill. Te dejaste allí la cartera». Torvald se quedó helado un segundo, pero se recompuso rápidamente. «Sí, es cierto. Fui allí antes de mi viaje. Quería hablar de una posible cooperación». Dio un sorbo a su café, evitando su mirada. «Lo recogeré hoy». «¿No te parece extraño», dijo Lumen despacio, «que hables de cooperación con un restaurante que no forma parte de tu cadena y tiene un formato completamente distinto?» «Los negocios son complicados», se encogió de hombros. «A veces hay que encontrar soluciones poco convencionales». Lumen asintió, fingiendo creerle. No tenía sentido continuar la conversación. Torvald siempre había tenido un don para salir del paso, para encontrar explicaciones plausibles a las situaciones más extrañas. Era uno de los talentos que le habían ayudado a construir un negocio de éxito. Por la noche, Torvald regresó a casa muy animado. Incluso trajo una botella de vino caro y sugirió que cenáramos juntos. «Tengo una noticia», dijo mientras se sentaban a la mesa. «He conocido a alguien que puede ayudarnos a ampliar el negocio». «¿De veras?» Lumen fingió interés. «¿Quién es?» «Aramita Whittaker,
que dirige el restaurante Southern Comfort. Tiene una visión increíble para desarrollar el negocio de la restauración en nuestra región. Lumen sintió que se le apretaba el interior. Un nombre. Ahora su rival tenía un nombre. ¿Y qué podía hacer ella para ayudar?, preguntó, tratando de mantener la voz firme. Tiene contactos con proveedores que no podemos conseguir directamente y ofrece un interesante plan de cooperación, dijo Thorvald con un entusiasmo que ella no había visto en mucho tiempo. La he invitado a cenar mañana para discutir los detalles. Aquí, en casa. ¿Aquí? Lumen no pudo ocultar su sorpresa. ¿Por qué no en el restaurante? El restaurante tiene demasiadas orejas de más. Tomó un sorbo de vino. Además, quiero causar impresión. Cocinarás algo especial, ¿verdad? Lumen sintió que se le hacía un nudo en la garganta. ¿Invita a su amante a su casa y le pide a su mujer que le prepare la cena? Por supuesto, sonrió a través de sus fuerzas. ¿Qué le apetece? Su característico pato con naranjas, y quizá esa ensalada de rúcula y pera que hiciste en Navidad. Lumen asintió, observando para sus adentros que aquellos no eran sus platos favoritos. Al parecer, eran los favoritos de Aramita. Y una cosa más, añadió Thorvald, evitando mirarla a los ojos. Habría sido mejor que no hubieras asistido a la cena. ¿Perdona? No estaba segura de haber oído bien. Es una reunión de negocios. Hablaremos de cifras, de estrategias de desarrollo. Tu presencia podría distraer. Lumen miró fijamente a su marido, incapaz de creer lo que oía. No solo está invitando a una amante a su casa, quiere que su mujer desaparezca y los deje solos. ¿Quieres que cocine la cena para ti y tu socio y luego desaparezca? Su voz sonaba engañosamente tranquila, aunque por dentro le hervía la sangre. No seas tan dramático, gruñó Thorvald. Podrías cenar antes, o ir a casa de un amigo. ¿Qué amigo, Thorvald? Apenas levantó la voz, pero cada palabra estaba llena de amargura. Desde que nos mudamos a Grand Prairie, me has hecho perder el contacto con todos mis amigos. No exageres, la sacudió con irritación. Tienes colegas, la misma Emily Hedges, la que no me has dejado ver en los últimos 6 meses porque su marido es una mala influencia para ti. Nunca te prohibí verla, objetó Thorvald, aunque ambos sabían que no era cierto. En cualquier caso, no importa. Espero a Aramita mañana a las 7 y sería más conveniente que nadie nos molestara. Lumen miró a su marido en silencio, intentando ver en él al hombre con el que se había casado hacía 6 años, el que había jurado amarla y honrarla, el que dijo que ella era lo mejor que le había pasado en la vida. No pudo encontrarlo. De acuerdo, dijo finalmente. Prepararé todo y me iré antes de las 7. Thorvald se animó, aparentemente sin notar la frialdad en su voz. Qué bien, eres la mejor. Alargó la mano para besarla, pero ella se apartó, fingiendo recoger la mesa. Más tarde, cuando Thorvald se había ido a su despacho a trabajar, Lumen se sentó en el salón, mirando fijamente el espacio que tenía delante. Tenía que tomar una decisión. Podía tragarse esta humillación, como se había tragado tantas otras a lo largo de los años. Podía montar un escándalo, echar a Thorvald y a su amante de casa. Podía hacer las maletas y marcharse, dejándole una nota. Pero había una cuarta solución. Una que se había estado gestando en su interior durante mucho tiempo, pero que no se había atrevido a tomar. Lumen sacó su teléfono y abrió un contacto que no usaba desde hacía casi un año. Papá. Kenelm Borrowscale había desaprobado su matrimonio con Thorvald desde el principio. Le había llamado tipo escurridizo y le había advertido de que los hombres así no cambiaban a mejor. En aquel momento, ella había pensado que su padre solo estaba celoso y no quería dejar marchar a su única hija. Ahora se daba cuenta de que él veía algo que ella no veía. Su dedo se detuvo sobre el botón de llamada. ¿Qué le diría a su padre después de un año de silencio? Hola papá, tenías razón sobre Thorvald.
Me está engañando y mañana traerá a su amante a cenar. Sonaba patético y humillante, pero tenía que hablar con alguien. Tenía que oír la voz de alguien que la amara de verdad, sin condiciones ni manipulaciones. Antes de que pudiera cambiar de opinión, Lumen pulsó el botón de llamada. Los pitidos sonaron en el silencio del salón, resonando en sus oídos. 1, 2, 3. Quizás su padre había cambiado el número, o no quería hablar con ella después de aquella pelea. ¿Hola? La voz de Kenelm sonaba cautelosa, como si no reconociera el número. Papá, exhaló Lumen. Soy yo. Lumen. Su voz era una mezcla de sorpresa y alivio. Cariño, ¿de verdad eres tú? Sí, papá. Sintió que se le llenaba la garganta de lágrimas. Siento haber tardado tanto en llamar. No importa. Podía oír la ternura en su voz áspera. Lo importante es que has llamado ahora. ¿Cómo se encuentra? Lumen quiso decir, ya que estaba acostumbrada a responder a esa pregunta. Quería mentir diciendo que todo iba bien, que la vida era maravillosa. Pero le salió. Nada bien, papá. Muy mal. ¿Qué ha hecho? Preguntó Kenelm de inmediato, y había una nota de acero en su voz. Nada de lo que esperabas, sonrió Lumen con amargura. Resultó ser exactamente aquello de lo que me advertiste. Hubo una pausa, y Lumen temió que su padre dijera, «Te lo dije». Pero en lugar de eso dijo, «¿Estás sola ahora?» «Sí, Thorvald está en su estudio». «Bien, escúchame con atención». La voz de Kenelm se volvió concentrada como de negocios. «Pase lo que pase, recuerda, eres mi hija, eres fuerte, y nunca estarás sola, ¿me oyes? Nunca». «Te oigo», susurró ella, sintiendo que las lágrimas le corrían por las mejillas. «Iré», dijo Kenelm con firmeza. «Mañana estaré en Grand Prairie». «No, papá, no», protestó Lumen, aunque en el fondo era lo que quería. «No es tan grave. Estaré allí mañana por la noche». Su tono era inobjetable. «Y nos ocuparemos juntos de la situación». Tras la conversación con su padre, Lumen sintió una extraña calma. Era como si el peso que había estado cargando sola todos estos meses se hubiera vuelto de repente más ligero. No sabía qué haría mañana cuando Aramita viniera a cenar. No sabía qué le diría a Thorvald, pero por primera vez en mucho tiempo no se sentía completamente sola. Lumen se despertó con los primeros rayos del sol. El día que había estado esperando y temiendo había llegado finalmente. Hoy se encontraría cara a cara con la mujer que finalmente había convertido su matrimonio en una farsa. Thorvald ya estaba despierto. Lumen le oía hablar por teléfono en el cuarto de baño, en voz baja, casi susurrando, como si temiera que ella le oyera. Pero las delgadas paredes no podían ocultar completamente su voz, especialmente cuando se reía, bajo, íntimo, de una forma en que no se había reído con ella en mucho tiempo. «Sí, está todo listo. Por supuesto, ella no estorbará. Yo me encargo. Nos vemos esta noche». Lumen cerró los ojos, fingiendo estar dormida, mientras Thorvald regresaba al dormitorio. Podía sentir su mirada sobre ella, evaluadora, fría, como si estuviera mirando un mueble que estaba a punto de ser movido para hacer sitio a algo más valioso. «¿Ya estás despierta?» Su voz sonó inesperadamente alegre. «Qué bien. Hoy tenemos mucho que hacer». «Tengo trabajo», recordó Lumen sentándose en la cama. «Una presentación de un nuevo medicamento para cardiólogos. Puedes cancelarla», dijo no como una pregunta, sino como una afirmación. «Es un gran día. Tenemos que preparar la casa para la reunión con Araminta». Lumen exhaló lentamente, contando hasta 5. «Calma, solo calma. No puedo cancelar la presentación en la que llevo trabajando 3 semanas». Se levantó de la cama y se dirigió al armario. «Pero volveré pronto y lo prepararé todo». Thorvald apretó los labios con frustración, pero no discutió. En lugar de eso, sacó su teléfono y empezó a teclear algo, sonriendo ante sus pensamientos.
Lumen no tuvo que adivinar a quién escribía. La mañana transcurrió en suspense. Durante el desayuno, Torvald detalló qué platos debía haber en la cena, cómo debía estar puesta la mesa, qué vino a abrir. «Y no te olvides del juego que compramos para la boda», añadió, terminándose el café. «Aramita aprecia la vajilla bonita». «¿Cómo sabes lo que aprecia Aramita?». La pregunta salió antes de que Lumen pudiera pensar. Torvald se paralizó un instante, pero enseguida se recompuso. «Hemos cenado varias veces en su restaurante, reuniones de negocios». Se encogió de hombros con indiferencia. «Soy observador, lo es. Lástima que su capacidad de observación no se extendiera a su propia mujer». La última vez que Lumen se había cambiado el pelo, él no se había dado cuenta. Cuando se puso el vestido nuevo que habían elegido juntos hacía 3 años, le preguntó de dónde venía, pero recordaba perfectamente las preferencias culinarias y vinícolas de la desconocida. «Lo haré», respondió Lumen brevemente, levantándose de la mesa. «Tengo que ir a trabajar». Al salir de la casa, captó la mirada de alivio de Torvald. Obviamente, estaba esperando a que ella se fuera para poder seguir con sus asuntos, o para continuar su conversación con Araminta. En la oficina, Lumen se movía con el piloto automático. Las actividades habituales, revisar el correo, preparar una presentación, reunirse con el equipo, las realizaba mecánicamente mientras sus pensamientos giraban en torno a la noche que le esperaba. ¿Qué sabía de Aramit? Director de restaurante de una cadena rival, pelirroja. El vestido verde con el que Lumen la había visto fuera del restaurante. Le gusta el pato y la ensalada de naranjas y rúcula. No mucho, pero suficiente para presentar la imagen de la mujer que la sustituyó en el corazón de su marido. «Lumen, ¿va todo bien?». La voz de Marcus Hedges la sacó de su ensoñación. «Hoy pareces distraída». «Estoy pensando mucho en la presentación», esbozó una sonrisa. «No pasa nada». «¿Estás segura?». La miró con auténtica preocupación. «Ya sabes, si necesitas hablar, Emily pregunta mucho por ti. Echa de menos vuestras pequeñas reuniones». Lumen sintió una punzada de culpabilidad. Emily Hedges había sido su mejor amiga en Grand Prairie hasta que Torvald había empezado a expresar su disgusto con su amistad. «Es demasiado entrometida. Su marido me molesta. No tienes tiempo para los cotilleos de esa mujer». Poco a poco fue encontrando razones para distanciar a Lumen de la única amiga íntima de la ciudad. «Dale recuerdos de mi parte», dijo Lumen. «Quizá la semana que viene podamos tomar un café». Marcus asintió, pero había duda en sus ojos. No era la primera vez que oía una promesa así. La presentación fue un éxito, aunque Lumen apenas recordaba lo que decía. Su voz de profesional entrenada desgranaba datos y cifras mientras su mente divagaba lejos de los fármacos cardiológicos y las medidas de rendimiento. A las 2 de la tarde se ausentó del trabajo alegando una migraña. El director de marketing, satisfecho con el éxito de la presentación, no puso objeciones. De camino a casa, Lumen pasó por el supermercado. La lista de la compra para la cena había sido claramente definida por Torvald. Pato fresco, naranjas, azafrán, setas para el risotto, rúcula, peras. Todo para la cena perfecta con la mujer que estaba destruyendo su matrimonio. Mientras elegía los ingredientes, Lumen vislumbró su reflejo en la vitrina. Rostro pálido, hombros tensos, mirada perdida. ¿Cuándo se había convertido en esa mujer? ¿Cuándo se había permitido ser invisible en su propia vida? En casa, se llevó una sorpresa. Torvald estaba en la cocina, sacando de los armarios vajilla y copas de vino poco usadas. «Llegas pronto», comentó, sin apartar los ojos de su trabajo. «Pensé que sería mejor tener más tiempo para prepararlo», contestó Lumen sacando la compra. «Ya que es tan importante para ti». Torvald se detuvo un momento y la miró, con algo parecido a la gratitud parpadeando en su mirada. «Gracias, Torvald.
Es muy importante. Trabajaron en silencio, cada uno a lo suyo. Thorvald puso la mesa en el comedor, dispuso los cubiertos, colocó las servilletas, abrió una botella de vino tinto para decantarlo. Lumen estaba cocinando en la cocina. Adobo para el pato, pastelería para el postre, salsa para el risotto. Desde fuera, podrían haber parecido el matrimonio perfecto preparándose para recibir invitados. Pero el pesado silencio que reinaba entre ellos decía lo contrario. A las 6, todo estaba listo. El pato se estaba asando en el horno, llenando la casa de un apetitoso aroma. La mesa estaba puesta como si no esperasen a un socio, sino al menos a la realeza. Lumen se había puesto un sencillo vestido negro, elegante pero no llamativo. No iba a competir con Araminta en apariencia. Era una batalla que, obviamente, ya había perdido. Thorvald también se había cambiado de ropa, una camisa nueva, una corbata cara, el traje que habían elegido juntos el año pasado para las reuniones importantes con los inversores. Estaba nervioso, comprobando constantemente la hora en su reloj, ajustando los instrumentos ya perfectamente colocados sobre la mesa. «Creo que será mejor que te vayas antes de que llegue», dijo cuando faltaban 15 minutos para la hora acordada. «Sería embarazoso tener que explicarle por qué no vas a cenar con ella». «¿Qué dirás si pregunta por mí?», preguntó Lumen. «Le diré que tienes otros planes», se encogió de hombros. «No es asunto suyo, no es asunto suyo». Lumen sintió que le subía una oleada de rabia por dentro. Su presencia o ausencia en su propia casa no era asunto de la mujer con la que salía su marido. «Estaré arriba», dijo, haciendo frente a sus emociones. «¿Por qué dejar la casa? Después de todo, vivo aquí». Thorvald frunció el ceño. Acordamos que no asistiría a la cena», lo interrumpió Lumen. «Y no lo haré, pero me quedaré en casa, en el dormitorio, donde nadie me vea». Thorvald parecía querer objetar, pero en ese momento sonó el timbre de la puerta. Su rostro cambió instantáneamente de fastidio a alegre expectación. «Hablaremos de esto más tarde», dijo, y se dirigió a la puerta principal. Lumen se retiró a la sombra del pasillo, donde podía ver el corredor sin ser vista. Necesitaba ver a aquella mujer, oír su voz, comprender lo que Thorvald encontraba en ella. La puerta se abrió y Araminta Whittaker apareció en el umbral. Era alta, esbelta, con una mata de pelo rojo fuego, peinado con un estilo elaborado. Un maquillaje impecable resaltaba sus ojos verdes y sus labios carnosos. El ajustado vestido esmeralda no dejaba lugar a la imaginación. En sus manos había una botella de vino y una cajita de lo que parecía ser un postre. «Thorvald», su voz era grave y ronca, «me alegro tanto de ver por fin tu casa». Thorvald se inclinó hacia ella y la besó, no en la mejilla, como es habitual en las reuniones de negocios, sino en los labios. Corto, pero íntimo. «Me alegro de que hayas venido», dijo, cogiéndole el vino y la caja. «Pasa, siéntete como en casa». Araminta cruzó el umbral, mirando a su alrededor con curiosidad. «Es una casa preciosa, muy familiar». Había una ligera sorna en su voz, y Lumen sintió que sus mejillas se encendían de rabia. Esta mujer sabía que venía a la casa donde Thorvald vivía con su esposa, y lo encontró divertido. Mientras Thorvald acompañaba a su invitada al comedor, Lumen subió rápida y silenciosamente las escaleras hasta el primer piso. Entró en el dormitorio y cerró la puerta en silencio. Ahora solo tenía que esperar. Del comedor llegaban voces apagadas, risas, el tintineo de las copas. Hablaban del negocio de la restauración, de las nuevas tendencias gastronómicas, de una posible cooperación. Desde fuera podría parecer una cena de negocios, pero Lumen escuchó lo que había detrás de las palabras: coqueteos, insinuaciones, bromas en general. En algún momento la conversación derivó hacia temas más personales. «¿Cuánto tiempo lleváis casados?», preguntó Araminta. 6 años, respondió Thorvald. «Pero los 2 últimos»,
Digamos que hemos sido vecinos más que cónyuges. Lo comprendo, dijo Aramita con simpatía en la voz. A veces los matrimonios se desgastan. Exacto. Lumen está completamente inmersa en su trabajo. No tiene tiempo para nada más, dijo Torvald con una amargura que podría haber parecido sincera si Lumen no hubiera sabido la verdad. Hacía tiempo que nos habíamos convertido en extraños el uno para el otro. Lumen cerró los ojos tratando de contener las lágrimas que brotaban. Todo este tiempo había pensado que su matrimonio solo estaba atravesando un período difícil, que Torvald se había vuelto distante por el estrés de la expansión del negocio, que necesitaban hablar más, pasar más tiempo juntos. Y él ya había descartado su relación y la hacía quedar como una adicta al trabajo ante su amante. ¿Y los niños? La voz de Aramita sonaba cautelosa, como si estuviera abordando un tema importante para ella. Lumen no quiere tener hijos, respondió Torvald. Dice que interferiría con su carrera. Otra mentira. Ambos querían tener hijos, pero decidieron esperar hasta que sus negocios fueran más estables. Fue una decisión conjunta. Y durante los 2 últimos años había sido Torvald quien había evitado hablar de hijos, diciendo que aún no era el momento. Con dedos temblorosos, Lumen tecleó un mensaje. Papá, no puedo más. La ha traído a nuestra casa. Ahora mismo están cenando abajo. Estoy encerrada en mi habitación. Ayúdame. Su dedo se posó sobre el botón de enviar. ¿Qué hace? ¿Pedirle a su padre que venga a rescatarla como una niña pequeña? Es una mujer adulta, una profesional exitosa. ¿No puede arreglársela sola con su matrimonio? Pero no se trataba solo del matrimonio. Se trataba de la autoestima que Torvald había estado destruyendo metódicamente todos estos años. La autoestima que había minado con sus manipulaciones. La autoestima que caía en picado con cada mentira que decía, con cada mirada desdeñosa, con cada promesa incumplida. Lumen pulsó enviar y exhaló, como si soltara un peso que llevaba cargando demasiado tiempo. Kennel Borrows-Cale agarraba con fuerza el volante de su destartalada camioneta mientras atravesaba la oscuridad nocturna de la autopista que conducía a Grand Prairie. El último mensaje de su hija no había dejado lugar a dudas de que la situación había llegado a un punto crítico. Hacía tiempo que albergaba la premonición de que aquel matrimonio acabaría mal, pero no había pensado que acabaría siendo una humillación tan grande para Lumen. Tardó 1 hora en llegar al lujoso barrio donde se encontraba la casa de su hija y su marido. Kennel nunca se había sentido cómodo en esta parte de la ciudad, con su césped perfectamente cortado y sus fachadas ornamentadas. Como propietario de una empresa de construcción, había construido bastantes de estas casas, pero prefería vivir en un lugar más sencillo y acogedor. Cuando aparcó delante de la casa número 26, Kennel se quedó mirando durante unos segundos las ventanas de vivos colores. Estaba claro que dentro pasaba algo festivo. Se veían siluetas a través de las cortinas y se oían risas apagadas. Comprobó su teléfono. Lumen no contestaba. Bueno, tendría que seguir adelante sin más información. Kennel salió del coche, se ajustó la chaqueta de cuero desgastada y se dirigió a la puerta principal. Para un hombre de 60 años, se movía con sorprendente facilidad y determinación, todavía en buena forma física tras años de duro trabajo. Las canas de su pelo oscuro y las profundas arrugas que rodeaban sus ojos no hacían sino realzar su imponente aspecto. El timbre sonó bruscamente en el silencio vespertino. En el interior de la casa se hizo el silencio por un momento y luego se oyeron pasos. Torvald Hollingsworth abrió la puerta y su rostro cambió al instante al ver quién estaba en el umbral. ¿Kennel? La sorpresa en su voz fue rápidamente reemplazada por irritación. ¿Qué hace usted aquí? He venido a visitar a mi hija, contestó Kennel con sencillez, sin intentar entrar en la casa, pero sin retroceder tampoco. ¿Está en casa?
Torvald miró nervioso por encima del hombro antes de volver a mirar a su suegro. Ahora no es un buen momento, habló en voz baja. Claramente no quería que lo oyeran en la casa. Tengo una reunión de negocios. Lumen... ¿Lumen qué? La voz de Kenelm seguía siendo tranquila, pero había una nota de acero en ella. No está en casa, mintió Torvald, cerrando la puerta con más fuerza. Está con sus colegas, un evento de empresa. Le diré que has venido. Kenelm asintió lentamente, como si considerara las palabras. Qué raro, dijo al fin. Acabo de hablar con ella por teléfono. Dijo que estaba en casa. La mentira era obvia, pero Kenelm quería ver cómo Torvald salía de ella. Se tensó visiblemente, con los ojos desorbitados, buscando una respuesta adecuada. Debes de haber entendido mal, intentó Torvald mantener la calma. Me llamó hace media hora desde el restaurante. Dijo que llegaría tarde. ¿Torvald? ¿Con quién estás hablando? Una voz de mujer llegó desde el interior de la casa, y un momento después, una mujer pelirroja con un ajustado vestido verde apareció a espaldas de Torvald. «Oh, ¿tenemos invitados?» Kenelm dirigió a la mujer una mirada apreciativa. Joven, hermosa, con esa expresión especial en el rostro que tiene la gente cuando está segura de ser irresistible. Las piezas del mosaico empezaban a encajar. «Invitados no, solo un malentendido», respondió Torvald rápidamente. Kenelm ya se iba. «No, no me voy», dijo Kenelm con firmeza. «Estoy aquí para ver a mi hija, y no me iré hasta que haya hablado con ella». Torvald se puso pálido, y la mujer del vestido verde miró confundida a uno y otro hombre. «¿Hija?», intervino ella. «¿Es usted el padre de Lumen?» «Exacto». Kenelm ladeó ligeramente la cabeza. «¿Y tú debes de ser el socio de Torvald?» Había una ligera ironía en su voz que Aramita no pareció advertir. «Aramita Whittaker», le tendió la mano. «Es un placer conocerla. Torvald me ha hablado mucho de tu familia». «Lo dudo», respondió Kenelm secamente, ignorando su mano extendida. «Torvald prefiere fingir que Lumen no tiene más familia que la suya». Hubo una pausa incómoda. Aramita bajó lentamente la mano y su sonrisa se desvaneció. «Escucha, Kenelm». Torvald intentó hablar conciliador, aunque había una creciente irritación en su voz. «Comprendo que quieras ver a Lumen, pero no es un buen momento. Araminta y yo estamos discutiendo un importante proyecto de negocios y... ¿Dónde está mi hija?», lo interrumpió Kenelm, dando un paso al frente. «Ya te he dicho que no está en casa». Torvald retrocedió instintivamente, pero siguió bloqueando la entrada. Kenelm sonrió. «¿Sabes cuál es el problema de los mentirosos, Torvald? Siempre creen que los que les rodean son más estúpidos que ellos». Con estas palabras dio un paso adelante, empujando suave pero firmemente a su yerno fuera del camino. Torvald intentó bloquearle el paso, pero contra la fuerza física del antiguo constructor no tenía ninguna posibilidad. «No puedes irrumpir así en mi casa». Torvald se indignó cuando Kenelm ya estaba dentro. «Nuestra casa», le corrigió Kenelm. «Que yo recuerde, también está registrada a nombre de Lumen. Por cierto, ¿dónde está?». Thorwald parecía acorralado, con los ojos desviados entre Kenelm y las escaleras que llevaban al primer piso. «¡Lumen!», gritó Kenelm en voz alta. «¿Estás en casa?». Se oyó un ruido en el piso de arriba, luego pasos apresurados, y en unos segundos Lumen apareció en las escaleras. Estaba pálida, con los ojos enrojecidos como si hubiera llorado recientemente, pero su rostro se iluminó de alivio al ver a su padre. «Papá», exhaló, bajando rápidamente. «¿Has venido?». Kenelm abrazó a su hija, sintiendo cómo se estremecía. «Claro que estoy aquí», dijo en voz baja. «Te lo prometí». Torvald observó la escena con ira mal disimulada. «Así que estabas en casa después de todo», siseó. Y decidió hacer un espectáculo de ello. ¿Un espectáculo? Lumen se apartó de su padre, mirando a su marido con amargura.
Traes a tu amante a nuestra casa, me encierras en mi dormitorio y luego me acusas de hacer un espectáculo. Aramita, que estaba de pie a un lado, se tensó visiblemente. ¿Amante? Desvió la mirada hacia Thorvald. ¿De qué está hablando? No le hagas caso, le hizo un gesto Thorvald. Lumen siempre ha tenido un don para lo dramático. Tiene talento para convertir las relaciones comerciales en melodrama. Kenelm observó atentamente este intercambio de comentarios con un rostro cada vez más sombrío. «Sugiero que vayamos todos al salón», dijo por fin. «Creo que tenemos algo que discutir». «No tenemos nada que discutir», le cortó Thorvald. «Esta es mi casa, y yo decido quién se queda y quién se va». «Nuestra casa», volvió a corregirle Lumen. «Y quiero que mi padre se quede». Thorvald miró a su mujer durante unos segundos y luego asintió a regañadientes. «De acuerdo, pero no montemos una escena». Entraron en el espacioso salón, donde los restos de una cena reciente, vasos vacíos, platos de postre, atestiguaban la interrupción de la velada. Aramita parecía confusa, claramente insegura de cómo reaccionar ante lo que estaba ocurriendo. «Quizá debería irme», sugirió insegura. «No», dijo Kenelm con firmeza. «Creo que deberías quedarte, ya que formas parte de la situación». Se sentaron en tenso silencio. Lumen y Kenelm en el sofá, Thorvald y Aramita en los sillones de enfrente. La atmósfera era tan densa que parecía que pudiera cortarse con un cuchillo. «Entonces», empezó Kenelm, «¿alguien quiere explicar qué está pasando aquí?» «No mucho», respondió Thorvald rápidamente. «Tuve una reunión de negocios con Araminta. Lumen lo sabía. Ella misma aceptó no asistir. «Porque me pusiste delante del hecho», dijo Lumen en voz baja. «Y no me dejaste elección». «Siempre tienes elección». Thorvald puso los ojos en blanco. «Podrías haber acudido a un amigo, como te sugerí». «¿Qué amigo?» Lumen sonrió amargamente. «Te has asegurado de que no tenga amigos en esta ciudad». Aramita parecía cada vez más incómoda, con la mirada perdida entre la pareja. «Tal vez deberíamos reprogramar nuestra reunión», dijo, volviéndose hacia Thorvald. «Parece que tienes problemas familiares que hay que resolver». «Ningún problema en absoluto», le cortó Thorvald. «Es solo que mi esposa no puede aceptar que tenga una vida aparte de ella». Kenelm se adelantó, con los ojos entrecerrados. «¿Una vida?», volvió a preguntar. «¿Quieres decir que un hombre casado tiene derecho a traer a otra mujer a casa de su esposa?» «Era una reunión de negocios», insistió Thorvald, aunque su confianza empezaba a derretirse bajo la dura mirada de su suegro. «¿Qué incluía besarse en los labios cuando se conocieron?», preguntó Lumen en voz baja. «Lo vi, Thorvald. Estaba en el pasillo cuando abriste la puerta». Aramita se enderezó bruscamente, con la vergüenza reflejada en su rostro. «No sabía que estabas en casa», dijo, volviéndose hacia Lumen. «Thorvald dijo que estabas en un evento de la empresa». «Claro que sí», asintió Lumen. «Así como que él y yo somos vecinos más que cónyuges, y que no quiero tener hijos debido a mi carrera». Thorvald se puso pálido. «¿Estabas escuchando a escondidas?» «Es difícil no oír cuando estás en la habitación de al lado», contestó Lumen. «Sobre todo cuando no intentabas estar especialmente callado». Kenelm miró de Thorvald a Aramita y viceversa, con el rostro cada vez más serio. «Entonces», dijo lentamente, «os reunís a espaldas de mi hija, y sois tan descarados como para hacerlo en su propia casa, y tenéis la desfachatez de pretender que se trata de una relación de negocios». «No es tan sencillo», empezó Thorvald, pero Kenelm levantó la mano para detenerlo. «Es muy sencillo», dijo. «Eres un mentiroso y un traidor, y un cobarde si no puedes admitirlo sinceramente». Thorvald se puso en pie de un salto, con el rostro contorsionado por la rabia. «¿Cómo te atreves? Esta es mi casa, y no tienes derecho a...» «¿Tu casa?» Kenelm se levantó también, imponiéndose a su yerno.
La casa que compraste con el dinero que ambos ganasteis. Una casa en la que mi hija tiene tanto derecho como tú. Y traes aquí a tu amante, echando a tu propia mujer de detrás del escritorio. Aramita se levantó también, sintiéndose claramente fuera de lugar. Debería irme, dijo. No quería ser la causa de un conflicto familiar. ¿No querías? Lumen la miró con incredulidad. Sabías que estaba casado, sabías que venías a la casa donde vivía su mujer, y aceptaste este humillante espectáculo de reunión de negocios. Aramita bajó los ojos. Thorvald dijo que vuestro matrimonio había terminado de hecho, murmuró. Que estabais viviendo separados y preparando el divorcio. Lumen parecía haber sido golpeada. Desvió lentamente la mirada hacia su marido. ¿Divorcio? Volvió a preguntar. ¿De verdad? ¿Cuándo ibas a decírmelo? Thorvald parecía acorralado. No he dicho divorcio, murmuró, evitando la mirada de ella. Aramita lo había entendido mal. Malentendido, intervino Kenelm. Creo que está bastante claro. Tenías una aventura e ibas a deshacerte de tu mujer cuando te conviniera. No te atrevas a decirme cómo tengo que vivir mi vida, soltó Thorvald. Nunca fuiste mi pariente, siempre me has menospreciado, pensabas que no eras lo bastante bueno para tu preciosa hija. Y tenía razón, replicó Kenelm con calma. Eres exactamente lo que creí que eras desde el principio, un manipulador que aisló a mi hija de su familia y amigos para controlarla. Lumen tomó su propia decisión. Alzó la voz Thorvald. Me eligió a mí antes que a tu disfuncional familia. Kenelm dio un paso adelante y Thorvald retrocedió instintivamente. Mi familia nunca ha sido disfuncional, dijo Kenelm en voz baja. Mi esposa y yo vivimos 35 años en amor y respeto hasta que ella murió. Criamos una hija de la que estoy orgulloso. Y tú, no eres más que un patético hombrecillo que ni siquiera puede ser sincero consigo mismo. Thorvald se puso rojo de ira. ¡Fuera de mi casa!, gritó. ¡Los dos! ¡Ahora mismo! Lumen miró a su marido como si lo viera por primera vez. Esta también es mi casa, le recordó en voz baja. Y no voy a ir a ninguna parte. Entonces lo haré yo. Thorvald se volvió hacia Aramita. Haz las maletas, que nos vamos. No, dijo Aramita con repentina firmeza. Me voy sola. Necesito pensar en todo esto. Se volvió hacia Lumen. Lo siento, no me había dado cuenta de que era tan complicado. Lumen no contestó nada, se limitó a mirarla sin comprender. Aramita asintió torpemente y se dirigió rápidamente hacia la salida. Unos segundos después, la puerta principal se cerró de golpe. Se hizo un gran silencio en el salón. Thorvald miró a su mujer y a su suegro con odio mal disimulado. Espero que estéis satisfechos, siseó. Has destruido todo lo que he construido. Tú mismo lo has destruido todo, replicó Lumen, con tus mentiras, tus manipulaciones, tu traición. ¿Traición? Thorvald rió amargamente. ¿Qué esperabas? Me ignoraste durante años, antepusiste tu trabajo a nuestra relación. Solo encontré algo que no conseguía en casa. Eso no es cierto, y lo sabes. Lumen negó con la cabeza. Siempre te he apoyado a tu negocio, a tus ambiciones. Fuiste tú quien empezó a alejarse. Dejaste de hablarme, de compartir tus pensamientos. Hiciste todo lo que pudiste para mantenerme sola, sin amigos, sin familia. Solo tú y yo. Y entonces incluso tú desapareciste de la ecuación. Thorvald desechó sus palabras, reescribiendo la historia, como siempre haces, haciéndote parecer una víctima. Ella no es una víctima, intervino Kenelm. Es una mujer fuerte que se merece algo mejor que un marido como tú. Nadie te ha pedido tu opinión, viejo, soltó Thorvald. No tienes ningún derecho a estar aquí. Esto es propiedad privada. A la que mi hija tiene los mismos derechos que tú, le recordó Kenelm. Y ella me ha invitado. Thorvald se volvió hacia Lumen. ¿Así que eso es todo? ¿Eliges su bando?
¿Después de todo lo que he hecho por ti? ¿Qué has hecho exactamente por mí, Thorvald? Preguntó Lumen en voz baja. Me has separado de mi familia, me has privado de amigos, hacerme sentir invisible en mi propia casa. Te he dado todo eso. Rodeó la sala de estar. Un hogar, un estatus, una forma de vida con la que solo podías soñar cuando creciste en aquel cuchitril que tu padre llamaba hogar. Kenelm se sacudió como si recibiera un golpe y su rostro se ensombreció. Lumen se dio cuenta y puso la mano en el hombro de su padre. Nuestra casa nunca fue una choza, dijo mirando directamente a los ojos de su marido. Era cálida, acogedora y llena de amor. Algo que nunca había existido aquí, a pesar de todos los muebles caros y las reformas de diseño. Oh, por favor. Thorvald puso los ojos en blanco. Ahórrame estas tonterías sentimentales. Sabes muy bien que creciste en la pobreza, y es solo gracias a mí. Mi hija nunca ha conocido la pobreza, lo interrumpió Kenelm con voz grave y peligrosa. Siempre he mantenido a mi familia. Puede que no tuviéramos encimeras de mármol ni muebles de diseño, pero teníamos lo más importante, respeto los unos por los otros. ¿Respeto? Thorvald resopló despectivamente. Ni siquiera pudiste darle a tu hija una educación adecuada. Si no fuera por mí, si no fuera por ti, sería más feliz, dijo Lumen en voz baja. Me di cuenta demasiado tarde, pero ahora lo veo claro. Thorvald la miró fijamente, con el rostro contorsionado por la rabia. Desagradecida. No terminó la frase, pero su tono hablaba por sí solo. Cuida tu lengua cuando te dirijas a mi hija, advirtió Kenelm. ¿O qué? Thorvald miró burlonamente a su suegro. ¿Qué vas a hacer, viejo? ¿Pegarme? Entonces llamaré a la policía y te detendrán por agresión. ¿Quieres pasar el resto de tus días entre rejas? Kenelm lo miró con una mirada larga y evaluadora. ¿Sabes cuál ha sido siempre tu problema, Thorvald? Te crees más listo que los demás. Crees que los demás son más tontos que tú. Eso te hace predecible y vulnerable. Ahórrame tu psicología casera, dijo Thorvald. Será mejor que salgas de mi casa antes de que llame a la policía. Se volvió hacia Lumen. Y tú, si te vas con él ahora, puede que nunca vuelvas. Jamás. Lumen miró a su marido sin mostrar ninguna emoción. ¿Es una amenaza? Preguntó. Es un hecho, le cortó Thorvald. O te quedas conmigo y nos olvidamos de esta noche, o te vas con él y lo pierdes todo. ¿Todo es qué? Lumen enarcó una ceja. ¿La casa? ¿El dinero? ¿El estatus del que hablas? Exacto, asintió Thorvald. Piénsalo bien antes de decidirte. ¿Estás acostumbrada a cierto modo de vida? ¿Estás segura de que estás dispuesta a renunciar a ella? Kenelm puso la mano en el hombro de su hija. Lumen no tiene que elegir entre la comodidad y el amor propio, dijo. Tiene una educación, una carrera, y siempre puede contar con mi apoyo. Sí, por supuesto, sonrió Thorvald. El apoyo de un anciano que apenas puede llegar a fin de mes. Muy fiable. No te atrevas a hablar así de mi padre. Lumen alzó la voz por primera vez aquella noche. Es un hombre más honorable de lo que tú nunca serás. Thorvald la miró con indisimulado desprecio. Así que has elegido un bando. Tal como pensaba, la sangre no es agua. Eres un paleto tan inculto como tu padre. Esa fue la gota que colmó el vaso. Kenelm Borrowskyle, que hasta entonces se había contenido a pesar de los insultos, se abalanzó hacia adelante tan rápido que Thorvald no tuvo tiempo de reaccionar. El duro puño del ex constructor chocó contra la mandíbula de Thorvald, haciéndole retroceder unos pasos. «¡Papá!», gritó Lumen, pero ya era demasiado tarde. Thorvald se puso en pie tambaleándose, con los ojos ardiendo de rabia y miedo al mismo tiempo. Un fino hilo de sangre corría por su barbilla. «Tú me has pegado», dijo incrédulo. «Me has pegado de verdad». Kenelm se puso en pie, respirando con dificultad, con los puños aún apretados. «Debería haberlo hecho hace 6 años», dijo.
Cuando te vi por primera vez mirando a mi hija, supe que solo le causarías dolor. Thorvald dio un paso atrás, buscando a tientas el teléfono en el bolsillo. Voy a llamar a la policía, dijo. Te detendrán por agresión. Haz lo que quieras, respondió Kenelm con calma. Pero sepa esto, si le levanta la mano a mi hija, si le dice una palabra ofensiva más, el próximo golpe será mucho más duro. El silencio que siguió al golpe fue ensordecedor. Thorvald se llevó la mano a la cara, con los ojos muy abiertos, no tanto por la ira como por la conmoción y algo más, un miedo profundo y primario que claramente intentaba ocultar. Tú me has pegado, repitió, como si no pudiera creer lo que había ocurrido. Lumen vio cómo le temblaban las manos y cómo retrocedía, haciéndose más pequeño, como si intentara hacerse invisible. Esta reacción era extraña para un hombre de su posición y carácter. Nunca había visto a Thorvald tan vulnerable. Kenelm también se dio cuenta de esta reacción, y su ira empezó a remitir, sustituida por el desconcierto. Bajó la mano que aún mantenía en un puño. No pensé que llegaríamos a esto, dijo Kenelm con voz cansada. Pero has cruzado la línea, Thorvald. Thorvald no respondió. Apartó la mirada de Kenelm como si viera a otra persona. Tenía la cara pálida y gotas de sudor en la frente. Retrocedió otro paso y chocó contra la mesita, casi tirando un jarrón de flores. Papá. Lumen se acercó a su padre y le puso la mano en el hombro. No pasa nada. Sentémonos y hablemos tranquilamente. Pero fue como si Thorvald no la oyera. Se rodeó con los brazos y su respiración se volvió agitada. Eres como él, murmuró, mirando a Kenelm. Exactamente como él. ¿Como quién? Kenelm frunció el ceño. Como mi padrastro, dijo Thorvald en voz tan baja que apenas lo oyeron. Siempre lo decidía todo con los puños. Lumen y Kenelm intercambiaron miradas. Sabían que Thorvald había crecido sin padre, con su madre y su padrastro, pero nunca daba detalles de su infancia. Siempre evitaba hablar de su familia, diciendo que no era una historia interesante. Ahora, en sus ojos, Lumen veía ecos de un viejo dolor que ni siquiera se había dado cuenta de que estaba ahí. Thorvald dio un paso hacia su marido, pero él retrocedió como si su acercamiento le causara dolor físico. No lo hagas, puso la mano delante de él. No, no lo hagas. Kenelm miró a su yerno con creciente comprensión. Te pegó. No era una pregunta, era una afirmación. Tu padrastro. Thorvald levantó la cabeza bruscamente, con un destello de rabia en los ojos que fue sustituido por cansancio. ¿Qué más da? Fue hace mucho tiempo. Hay una diferencia, dijo Lumen en voz baja. Lo que nos ocurre de niños nos forma, afecta a nuestras decisiones, a nuestras relaciones con los demás. Thorvald sonrió amargamente. ¿Ahora eres psicólogo? ¿Estás escarbando en mi pasado para justificar su comportamiento? Señaló con la cabeza a Kenelm. No, sacudió Lumen con la cabeza. Solo intento comprenderle. Al hombre con el que me casé hace 6 años, al que creía conocer. Algo tembló en los ojos de Thorvald. Nunca me conociste, dijo en voz baja. Nadie me conoció. Se hundió en su silla, repentinamente más pequeño, como desinflado. Se pasó la mano por la cara, haciendo una mueca de dolor cuando cepilló la mandíbula magullada. No estoy orgulloso de lo que hice, dijo Kenelm. Pero insultaste a mi hija, y a mí. ¿Y eso te da derecho a abusar? Thorvald sacudió la cabeza. ¡Qué ironía! No eres diferente de mi padrastro. Él también siempre ponía excusas. Kenelm parecía como si le hubieran pegado. Se hundió lentamente en el sofá, con los hombros caídos. Yo no, balbuceó. Yo no soy así. Nunca le he puesto la mano encima a mi propio hijo. Solo al de otro, ¿eh? Thorvald sonrió. ¿Eso te hace mejor hombre? Lumen vio cómo las palabras de su marido herían a su padre. Kenelm
Siempre se había enorgullecido de no rebajarse nunca a la violencia física, a pesar de su difícil carácter, incluso en los momentos más difíciles. En ese momento sonó el timbre de la puerta. Los tres intercambiaron miradas cautelosas. ¿Esperas a alguien?, preguntó Lumen a Thorvald. Él negó con la cabeza. No, a menos que... La puerta se abrió antes de que pudiera terminar la frase. Aramita apareció en el vestíbulo, al parecer utilizando la llave de repuesto que Thorvald le había dado antes. ¿Thorvald? Entró en el salón y se quedó helada al ver a toda la compañía. «Oh, todavía estás aquí. Pensé que...» Su mirada se posó en la cara de Thorvald, donde ya empezaba a formarse un moratón. «¿Qué ha pasado?» Instintivamente dio un paso hacia él, pero se detuvo al captar la fría mirada de Lumen. «Un pequeño malentendido», contestó Thorvald secamente. «¿Qué haces aquí, Aramita? Creía que te habías marchado». Aramita se movió incómoda de un pie a otro. «Olvidé mi bolso», dijo, «y quería asegurarme de que estabas bien». «Como puedes ver, estoy perfectamente». Thorvald intentó sonreír, pero hizo una mueca de dolor. «¿Qué te ha pasado en la cara?», preguntó Aramita. Thorvald lanzó una rápida mirada a Kenelm. «No importa», dijo. «Una pequeña discusión familiar». «¿Te ha pegado?». Aramita desvió la mirada hacia Kenelm. «¿Le pegaste?». «Aramita, por favor». Thorvald se levantó. «Esto no es asunto tuyo». «¿No es asunto mío?», pareció sorprendida. «Tú y yo pensé que teníamos una relación seria. Hablabas de divorcio, de que estuviéramos juntos». Lumen sintió que su interior se tensaba. Una cosa era sospechar que su marido planeaba el divorcio, y otra muy distinta oír la confirmación de su amante. Thorvald parecía acorralado. «Hablaremos de esto más tarde», dijo. «Ahora no es un buen momento». «¿Cuándo lo será?», insistió Aramita. «¿Cuando hayas arreglado las cosas con tu mujer? ¿O cuando te hayas curado el moratón que te hizo su padre? Empiezo a pensar que no eres el hombre que crees ser». Sus palabras dieron en el blanco. Thorvald se encogió literalmente bajo su mirada, y Lumen vio por primera vez que su fachada cuidadosamente mantenida se había resquebrajado. No era un hombre de negocios seguro de sí mismo y con éxito, sino un muchacho asustado que temía que sus secretos salieran a la luz. «No quería ser así», dijo en voz baja. «Quería ser mejor que él, mejor que todos. Y en el proceso te perdiste a ti mismo», dijo Lumen en voz baja. «Creaste una imagen tras la que te escondiste durante tanto tiempo que empezaste a creértela tú mismo». Thorvald asintió lentamente. «Tal vez tengas razón», dijo. «Tal vez me he perdido a mí mismo». Había tal cansancio en su voz, tal derrota, que Lumen sintió lástima por un momento. Pero entonces recordó todos los años de manipulación, todas sus pequeñas y grandes traiciones, todas las veces que la había hecho sentir pequeña e insignificante, y se dio cuenta de que no era lástima lo que debía sentir. «Me voy, Thorvald», dijo, y las palabras sonaron como una liberación. «Nuestro matrimonio ha terminado». Él la miró, con algo parecido al pánico brillando en sus ojos. «No puedes irte así como así», dijo. «Tenemos que hablar, decidir». «No tenemos nada que decidir», dijo Lumen con firmeza. «Me has mentido, engañado, manipulado. No puedo ni quiero seguir viviendo así». Aramita observó la escena con creciente incomodidad. «Creo que ya me voy», dijo, dirigiéndose a la salida. «Lo siento por todo». Ni Lumen ni Thorvald le prestaron atención. Se miraron como si se estuvieran viendo de verdad por primera vez. «¿A dónde vas a ir?», preguntó Thorvald. «¿Qué vas a hacer?». Eran las mismas preguntas que él había utilizado siempre para controlarla, para hacerla dudar de su capacidad de arreglárselas sin él, de su independencia. «Eso ya no te concierne», respondió Lumen. «Soy una mujer adulta con una carrera, una educación y una familia que me mantiene.
puedo arreglármelas. Miró a su padre, que asintió en silencio, confirmando sus palabras. Siempre puedes volver a casa, dijo Kenelm. Solo por un tiempo, hasta que decidas qué hacer después. Lumen le sonrió agradecida. La idea de volver a la casa de sus padres, que había abandonado hacía más de una década, era extraña, pero reconfortante. Un lugar donde siempre se había sentido segura, donde la querían incondicionalmente. Torvald los miró a ambos. Su rostro expresaba una mezcla de envidia y amargura. Siempre lo has tenido, dijo. Siempre hubo alguien que te quiso, pasara lo que pasara. Nunca sabrás lo que es estar solo. Había una verdad en sus palabras que Lumen no podía negar. Ella siempre había sabido que, pasara lo que pasara, su padre estaría de su lado. Tal vez ese era tu problema, Torvald, dijo en voz baja. Nunca dejaste que nadie te quisiera de verdad, siempre manteniendo a todos a distancia, siempre controlando, siempre interpretando un papel. Se puso de pie. Voy a hacer la maleta, dijo. Lo esencial. Enviaré a por el resto más tarde. ¿Realmente te vas?, dijo Torvald, no como una pregunta, sino como una afirmación de hecho, como si recién ahora se hubiera dado cuenta de la realidad de lo que estaba sucediendo. Sí, respondió Lumen con sencillez. Me marcho. La casa de Kenelm Burroughs Cale era exactamente como Lumen la recordaba de su infancia, pequeña pero robusta, con un amplio porche y un viejo roble en el patio. Cuando llegaron, los primeros rayos del alba empezaban a abrirse paso entre la bruma matinal. La camioneta de su padre retumbó por el camino de grava y la luz del porche se encendió, como si la casa diera la bienvenida a su regreso. No esperaba que fuera tan extraño, admitió Lumen, mirando la silueta familiar de la casa. ¿Extraño estar de vuelta? Kenelm apagó el motor y se volvió hacia su hija. Es extraño sentir que nada ha cambiado, sonrió débilmente. Es como si estos años, simplemente, no hubieran pasado. Kenelm permaneció en silencio, meditando sus palabras. Algunas cosas no cambian, dijo finalmente. El hogar, la familia, que siempre puedes volver, pase lo que pase. Lumen asintió, sintiendo un nudo en la garganta. Durante las últimas horas, se había mantenido firme, sin permitirse lágrimas ni dudas. Pero ahora, sentada en la camioneta de su padre frente a la casa de su infancia, por fin sintió que el muro que con tanto cuidado había construido alrededor de sus emociones se derrumbaba. Lo he estropeado todo, papá, susurró. 6 años de mi vida, desperdiciados. Kenelm le puso la mano grande y callosa sobre la palma. No existe el tiempo perdido, dijo. Solo hay lecciones que aprendemos. Algunas son dolorosas, pero todas son importantes. Lumen miró a su padre con gratitud. Su sencilla sabiduría siempre la había ayudado a ver las cosas con perspectiva. Tal vez por eso Torvald se había esforzado tanto en romper su vínculo. Se sentía amenazado por la relación, por la forma en que Kenelm podía socavar sus manipulaciones cuidadosamente construidas con una sola frase. «Vamos dentro». Kenelm abrió la puerta de la camioneta. «Debes de estar cansado». Dentro, la casa era cálida y acogedora. El olor a café recién hecho y las paredes de madera, el crujido de las tablas del suelo bajo los pies, el familiar tic-tac del viejo reloj, todo ello evocaba una oleada de recuerdos. Lumen se detuvo en el salón, mirando a su alrededor. Los mismos sillones desgastados pero cómodos, la misma colección de libros en las estanterías, las mismas fotos familiares en las paredes. «Me quedé con tu habitación», dijo Kenelm, dejando la maleta junto a las escaleras. «No ha cambiado mucho». «¿Casi?» Lumen enarcó una ceja. «Bueno, la usé como trastero durante un par de años», admitió con una leve sonrisa. «Pero ayer lo sacó todo y lo guardó, más o menos cuando llamaste». Lumen se emocionó. Llevaba meses esperando que volviera, incluso cuando no había dado señales de vida. «Gracias», dijo simplemente.
Caminando hacia su antigua habitación, Lumen sintió una extraña combinación de nostalgia y alienación. La habitación le resultaba familiar. La misma cama junto a la ventana, el mismo escritorio, las mismas estanterías. Pero era la habitación de una adolescente, no la de una mujer de 34 años cuyo matrimonio acababa de fracasar. Se sentó en la cama y pasó la mano por la suave colcha. ¿Cuántas noches había pasado aquí, soñando con el futuro, haciendo planes que parecían tan brillantes y realizables? Y ahora estaba de vuelta, como si todos aquellos años no hubieran sido más que una desviación temporal de su camino predestinado. El teléfono vibró en su bolsillo. Thorvald. Ignoró la llamada, sabiendo que él seguiría intentando ponerse en contacto con ella. No era de los que dejaban ir fácilmente lo que creía suyo. Los días siguientes transcurrieron en un extraño estado de suspensión. Lumen se tomó una excedencia en el trabajo, alegando una emergencia familiar. Pasó la mayor parte del tiempo en casa de su padre, ayudando con pequeñas reparaciones, cocinando, leyendo libros que había pospuesto durante años. Fue un tiempo de silencio y reflexión en el que poco a poco empezó a reencontrarse consigo misma. Thorvald, como ella esperaba, nunca dejó de intentar ponerse en contacto con ella. Primero fueron mensajes furiosos. No puedes irte así como así, tenemos que hablar, estás cometiendo un error. Luego, amenazas. Primero pediré el divorcio. No tendrás nada. Arruinaré tu carrera. Cuando eso no funcionó, pasó a las súplicas. Cambiaré. Dame otra oportunidad. No puedo vivir sin ti. Lumen leyó estos mensajes dándose cuenta cada vez más de lo tóxica que era su relación. En cada palabra que él decía, en cada táctica que él utilizaba, ella solo veía la confirmación de su decisión de marcharse. El 10º día después de su marcha, Thorvald se presentó en casa de Kenelm. Lumen oyó el ruido de un coche que se acercaba y miró por la ventana. El Audi plateado de su marido parecía fuera de lugar en la modesta calle suburbana. «Es él», dijo a su padre que leía el periódico en su sillón. Kenelm dejó el periódico a un lado y se levantó. «¿Quieres que hable con él?» «No». Lumen negó con la cabeza. «Lo haré yo misma». Salió al porche y cerró la puerta tras de sí. Thorvald estaba de pie junto a su coche, con un aspecto desacostumbradamente inseguro en su caro traje. El moratón de su cara ya empezaba a amarillear, dándole un aspecto extrañamente vulnerable. «¿Qué haces aquí, Thorvald?», preguntó Lumen sin bajar del porche. «Quería verte». Dio un paso adelante, pero se detuvo cuando ella retrocedió instintivamente. «Para hablar, cara a cara, no a través de mensajes». «He leído tus mensajes», dijo ella. «Estaba muy claro. Primero te enfadaste, luego amenazaste, ahora suplicas. ¿Cuál es el siguiente paso, Thorvald? ¿Qué otras tácticas elegirás para manipularme?» Parecía como si le hubieran pegado. «No es manipulación», objetó. «Realmente quiero que vuelvas. Te echo de menos». «¿Me echas de menos o echas de menos controlarme?», preguntó Lumen sorprendida por su propia franqueza. Nunca antes se habría atrevido a hablarle así. Thorvald bajó la cabeza, reconociendo la justicia de sus palabras. «Sé que te he hecho daño», dijo en voz baja. «Sé que me he comportado mal, pero puedo cambiar. Ya he empezado a ver a un terapeuta. Me está ayudando a lidiar con mi pasado, con cómo afecta a mi comportamiento». Lumen se sorprendió. Thorvald siempre había rechazado la idea misma de la terapia, considerándola una muleta para débiles. «Es bueno para ti», dijo con cuidado, «pero no me hace cambiar de opinión». «¿Aunque cambie?» Había esperanza en su voz. «¿Aunque me convierta en una persona mejor?» Lumen suspiró. Una parte de ella, la que aún recordaba los buenos momentos de su matrimonio, quería creerle, pero la parte más fuerte y sabia sabía la verdad. «Thorvald, aunque cambies, y sinceramente espero que lo hagas por tu propio bien, no podemos volver a como eran las cosas.
Hay demasiadas mentiras, demasiado dolor. Hay cosas que no se pueden deshacer. La miró durante un largo instante, como si tratara de encontrar en su rostro una señal de que podría cambiar de opinión. Al no encontrarla, asintió, aceptando la derrota. He preparado los papeles del divorcio, dijo. Todo en orden. La mitad de la casa, la mitad de nuestros bienes comunes, sin trucos ni trampas. Lumen se sorprendió de su generosidad. Esperaba una pelea, un intento de despojarla de todo lo que habían ganado juntos. Gracias, dijo. Te lo agradezco. No me lo agradezcas, sonrió Torvald con amargura. Es lo menos que puedo hacer después de todo. Se dio la vuelta para marcharse, pero luego se detuvo. Sabes, Aramita me dejó, dijo sin volverse. Dijo que no podía estar con un hombre que trataba así a su mujer. Es una mujer inteligente, observó Lumen. Sí, sonrió Torvald débilmente. Más lista de lo que merezco, y tú también. Con estas palabras subió a su coche y se marchó, dejando a Lumen de pie en la veranda con sentimientos contradictorios. Una parte de ella sentía lástima por el hombre, que ahora empezaba a darse cuenta del coste de sus actos, pero otra parte solo sintió alivio al ver que la conversación había transcurrido sin sobresaltos, sin el drama y la manipulación a los que estaba acostumbrada. En las semanas siguientes, Lumen reconstruyó poco a poco su vida. Volvió al trabajo, donde sus compañeros la recibieron con comprensión y apoyo, especialmente Marcus y Emily Hedges, que parecían llevar mucho tiempo preocupados por ella. Te hemos visto cambiar, dijo Emily cuando por fin quedaron para comer. Más tranquila, más reservada, pero no sabíamos cómo ayudar. No me daba cuenta de lo que estaba pasando, admitió Lumen. Poco a poco, de forma imperceptible, me fue aislando de todo el mundo. La clásica táctica del maltratador emocional, asintió Emily. A mi hermana le pasó algo parecido. Tardó años en recuperarse del todo. No me siento como una víctima, dijo Lumen pensativa. Más bien, una participante en algo que se salió de control. Dejé que ocurriera. Vi las señales, pero las ignoré. No te culpes. Emily le puso una mano en el hombro. Nadie se mete en una relación esperando que sea tóxica. Lumen agradeció el apoyo. Poco a poco, se fue reencontrando con amigos a los que había apartado durante sus años de matrimonio. Algunas relaciones no podían salvarse. Había pasado demasiado tiempo y se habían acumulado demasiados resentimientos. Pero muchas personas la acogieron de buen grado, conscientes de lo que había pasado. Una noche, mientras ordenaba las cajas de cosas que Torvald le había enviado de la casa que compartían, Lumen encontró un viejo álbum de fotos. Lo abrió, esperando ver instantáneas de su vida juntos, pero en su lugar encontró fotos de su infancia y juventud, fotos que Torvald había retirado una vez, diciendo que no encajaban. En una foto estaba con su padre pescando, en otra celebraba la graduación con amigos, en una tercera estaba delante de su primer trabajo, radiante de orgullo. Momento a momento, estas fotos contaban la historia de su vida antes de Torvald. Una vida en la que era feliz, segura de sí misma, rodeada de gente cariñosa. Lumen pasó el dedo por la foto en la que miraba a la cámara, sonriente y esperanzada. Esta chica no había desaparecido, se dio cuenta. Simplemente se había perdido temporalmente, había sido olvidada, apartada. Pero ahora había vuelto, día tras día, decisión tras decisión. 3 meses después de dejar a Torvald, Lumen firmó los papeles finales del divorcio. El proceso había ido sorprendentemente bien. Torvald había cumplido su promesa y no había intentado impugnar el reparto de bienes. Ella recibió la mitad del valor de su casa, que él había comprado, y parte de sus ahorros comunes, suficiente para empezar de nuevo. Ese mismo día recibió una oferta de ascenso en el trabajo, un puesto como directora de relaciones con los clientes en la sede central de la empresa. Significaba un traslado a otra ciudad, un nuevo comienzo, nuevas oportunidades. Lumen no lo dudó mucho.
Aceptó la oferta. ¿Estás segura de que quieres irte?, le preguntó Kenelm cuando ella le comunicó su decisión. Las cosas empezaban a ir mejor aquí. Estoy segura, asintió Lumen. Necesito un lugar donde no haya recuerdos de Thorvald ni de nuestra vida juntos. Un lugar donde pueda ser yo misma, sin historia, sin equipaje. Kenelm asintió comprensivo. A veces, la mejor forma de curarse es un nuevo comienzo, dijo. Pero recuerda que siempre puedes volver. Esta casa no se va a ir a ninguna parte. Lumen abrazó a su padre, sintiéndose profundamente agradecida por su inagotable apoyo. Los meses que habían pasado juntos habían curado viejas heridas en su relación, permitiéndoles conocerse de nuevo, ya no como padre e hija adolescente, sino como dos adultos unidos no solo por la sangre, sino por el respeto mutuo. Una semana antes de su partida, Lumen vio por casualidad un pequeño artículo en el periódico local. Aramitha Whittaker había sido nombrada directora regional de la cadena de restaurantes Southern Comfort. El artículo mencionaba que estaba prometida con el propietario de la cadena, Jeffrey Colton. La foto mostraba a una sonriente Aramitha junto a un hombre macizo de mediana edad. Parecían felices, exitosos, confiados en el futuro. Lumen no experimentó ni envidia ni amargura, solo una ligera sorpresa por la rapidez con que Aramitha había encontrado una pareja más prometedora. Sin embargo, era previsible. Era poco probable que la mujer que una vez había atraído a Thorvald con su ambición y su perspicacia para los negocios estuviera sola mucho tiempo. Lumen dejó el papel a un lado, sintiéndose extrañamente aliviada. Aramitha había seguido adelante, Thorvald era cosa del pasado, y un nuevo capítulo de la vida se abría para ella. El día de su partida, Lumen se levantó temprano, empaquetó sus últimas pertenencias, comprobó sus documentos y billetes. Todo estaba listo para la nueva etapa de su vida. Kenelm insistió en llevarla al aeropuerto. Apenas hablaron durante el trayecto, pero fue el silencio confortable de dos personas que no necesitaban palabras para entenderse. «Voy a echarte de menos», dijo Kenelm cuando se detuvieron en la terminal. «Pero me alegro de que sigas adelante. Es lo que hay que hacer». «Te llamaré todas las semanas», prometió Lumen. «Y vendré en vacaciones». «Prefiero venir a verte a ti», sonrió Kenelm. Hacía tiempo que quería conocer la gran ciudad. Se abrazaron y Lumen sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, no de tristeza, sino de gratitud por tener en su vida a aquel hombre que nunca dejaba de creer en ella. «Gracias, papá», susurró. «Por todo», asintió, sin confiar en su voz, y Lumen se dio cuenta de que él también estaba conteniendo la emoción. Lumen se dirigió a la recepción con una maleta pesada y el corazón ligero. El sabor de la libertad se arremolinaba en su lengua, tan ácido como el primer sorbo del café de la mañana. Atrás quedaban 6 años de errores, ilusiones y tiempo perdido. El camino que tenía por delante era un camino que tenía que allanar ella misma. En su bolsillo había un billete de avión y las llaves de un piso de alquiler que aún no había visto. Sin garantías, sin promesas, solo una pizarra en blanco. Pero Lumen ya no temía al vacío. Su apellido volvía a ser Burrows-Cale, y su padre prometió venir en un mes. Era un buen comienzo.